Muy buenas noches. Saludos a todas las personas que están aquí en este lugar, pero también a los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Y esta noche queremos iniciar una enseñanza que hemos titulado Ser para Hacer. ¿Cómo se llama? Ser para hacer. O sea, ¿de qué estamos hablando? De identidad y propósito. La vida cristiana se trata de ser. Y la única forma de ser es en Cristo. ¿Sí? La religión se trata de hacer, sin llegar a ser. Entonces la religión le dice, usted habla con gente religiosa, le dice, aquí haciendo esta obra de caridad para tratar de ganarme el cielo. Entonces ellos tratan de hacer, o la religión es aquella que habla de salvación por obras. ¿Y cuántos saben que no hay salvación por obras? La salvación es por Cristo. Entonces, la religión es hacer para llegar a ganar, ¿cierto? Pero la vida cristiana es ser en Cristo Jesús, es volver a nuestro diseño original. ¿Usted ha leído la Biblia que dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros somos salvos o cuando volvemos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, llegamos a ser hijos de Dios, ¿cierto? Juan capítulo 1, verso 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio la potestad de ser, ¿cierto? De ser hechos hijos de Dios. Entonces, llegamos a ser hijos de Dios. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 12, el verso 9, dice, mas vosotros sois, y dice 4 cosas, pero la primera habla de linaje. Entonces, el problema que hubo al principio fue un problema de linaje. Cuando el ser humano cayó no fue un problema de que se comió la manzana que no debía comerse. No, fue un problema de ¿qué? De un linaje equivocado. Fue dañado el linaje. Entonces, ese linaje no podía volverse a recuperar por ninguna obra humana. Por eso no hay salvación por obras. Tenía que el linaje venir. Y Jesús es Dios hecho un hombre, un bebé, un niño que creció en una familia. Pero con un linaje que escogido. Entonces él viene al mundo y la Biblia dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda sin fruto. Mas si cae y muere, lleva mucho fruto. Entonces Jesús viene y muere. Y cuando él murió, el diablo pensó que había ganado. Pero resulta que cuando él resucita, nosotros también resucitamos con él. Entonces llegamos a ser linaje escogido. Luego la segunda es real sacerdocio. ¿Cuándo saben que en el Antiguo Testamento unos eran reyes y otros eran sacerdotes? No podía haber reyes que fueran sacerdotes, ni sacerdotes que fueran reyes. Jesús es rey, sacerdote. ¿Sí? Y dice que nosotros somos reyes en Cristo, ¿cierto? Somos reyes y sacerdotes para Dios Padre y para nuestro Señor Jesucristo. La tercera cosa que dice es nación santa. Está hablando de una nación que es apartada. Nación santa, la palabra santa es apartada, es una nación apartada con un propósito. Entonces, cuando nosotros nacimos de nuevo, también fuimos ¿qué? Apartados. Y recuerde que en Cristo Jesús ya no hay dos pueblos, ya no es Israel y la iglesia. Dice Romanos que de los dos pueblos hizo uno, quitando la pared intermedia de división. El verdadero Israel es Israel espiritual. Entonces es una nación separada con un propósito, nación santa. Y lo cuarto es pueblo adquirido por Dios. O sea, Dios nos compró en el mercado de esclavos. ¿Sí? Jesús viene y paga con su sangre. Juan dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Luego de llegar a ser ese linaje escogido, de llegar a ser reyes y sacerdotes, de llegar a ser una nación santa, de llegar a ser un pueblo que el Señor compró, entonces viene el propósito.
hacer, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Anunciar a Jesús, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire que en un solo versículo está todo. ¿Lo ve ahí? Ahí está todo. Luego el versículo 9 dice, el versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Éramos ovejas descarriadas, dice la Biblia. Nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Entonces está hablando de otro tiempo cuando estábamos sin Cristo, alejados de los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo más triste que le puede pasar a un ser humano no es morirse sin Cristo, es morirse sin esperanza y eterna. Porque todos un día, si Cristo no ha venido, tenemos que pasar por dar ese paso, pero ya tenemos la victoria en Cristo. ¿Estamos? Ok, entonces, yo separé así esto. Mire, Hebreos capítulo 6, el verso 2, la parte A, habla de la doctrina de bautismos. ¿Lo ha leído? Hebreos 6, verso 2, la parte A dice, de la doctrina de bautismos en plural. Entonces yo separé aquí, y aquí esto es, diga, linaje escogido. ¿Aquí qué será? Pueblo adquirido. Aquí, nación santa, y aquí, real sacerdocio. Entonces lo estoy haciendo como, ilustrándolo como ejemplo. Usted sabe que un ejemplo, o sea, el pueblo de Israel es sombra y tipo de la iglesia. Y el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, atraviesa el Mar Rojo, es seco, y llega al desierto. Fueron libres y llegaron al desierto. Y tenían que pasar el desierto en 40 días más o menos. ¿Cierto? Para llegar a la tierra de Canaán, donde iban a reinar. En un lugar que era para ellos, ¿cierto? Pero allí dieron vueltas en el desierto porque dudaron de las promesas de Dios. Habían salido físicamente de Egipto, pero Egipto seguía en su mente. Y volvieron ahí 40 años hasta que se murió toda esa generación. Solamente quedaron 2 de esa generación. De 3 millones, se considera que una cantidad de más o menos 3 millones de personas. O sea que realmente los 3 millones de personas, a lo largo de ese recorrido por el desierto, después de haber visto la mano de Dios que los sacó de Egipto con milagros, señales, prodigios, maravillas, los sacó con oro y plata y nubes de sus tribus enfermos. ¿Y sabe cuántos creyeron? 2.999.998. Sí, faltaron 2 para los 3 millones. O sea, solamente creyeron 2 y no creyeron 2 millones. ¿Sí? ¿Le ayuda a hacer la cuenta? 2.999.998. No creyeron. Y dice que no vayamos nosotros a caer en semejante ejemplo de incredulidad. ¿Ha leído? Sé que todo eso está escrito para testimonio nuestro, para que no vayamos a hacer nosotros como él. Entonces, aquí de fondo usted alcanza a ver a Moisés y los de Israel, y eso la gente canta. Ahí usted, si tiene buen ojo de águila, si está allá atrás de la última fila, alcanza a ver a Moisés y los de Israel saliendo de Egipto para ir a Canaán. ¿Se acuerdan? Me voy a Canaán y con Moisés y los de Israel. Y la gente canta en la escuela dominical, le decían a los niños como bonito, era bonito Moisés y los de Israel. No, no fue tan bonito. No fue tan bonito. Lo querían apedrear. No fue tan bonito. Sí, no, porque a veces uno pone todo como bonito, pero no fue tan bonito. Y no fue tan bonito porque había un problema de linaje. Había un problema de linaje. Por eso es que nosotros estamos en un mejor pacto. Porque ya se corrigió el problema de linaje. Ahora el problema es un problema mental. Entonces el nuevo pacto del Señor trata con nuestra manera de pensar. Y por eso el mensaje es arrepiéntase. La palabra es metanoia, cambien su manera de pensar para que puedan cambiar la manera de vivir. Listo. Entonces viene la doctrina de bautismos y entonces viene el primer bautismo que llama el bautismo en Cristo. O sea, esto es nuevo nacimiento, entendiendo que se pagó con la sangre de Cristo un precio.
¿Y sabe qué hay en la sangre de Cristo? Linaje, el ADN, ¿cierto? Entonces se pagó, entonces llegamos a ser ese linaje escogido porque fuimos ese pueblo adquirido, comprado por el Señor. Entonces, el primero, cuando usted lee en la Biblia, el bautismo en Cristo es nuevo nacimiento. Amén. Cuando habla de bautismo en Cristo es que fuimos sumergidos en Cristo. Realmente nosotros entramos a ser parte de ese pueblo que llama la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza, y nosotros llegamos a ser parte de ese cuerpo espiritual de creyentes que es la iglesia. Se llama bautismo en Cristo. Nacimos de nuevo y ahora somos nuevas criaturas. O sea, somos linaje escogido gracias a que fuimos un pueblo adquirido, comprado por la sangre de Cristo. ¿Listo? Luego viene otro bautismo. Se llama el bautismo en agua. Entonces, como ya vimos que llegamos a ser ese pueblo adquirido, que ya somos el linaje escogido, tomamos la decisión de hacer una confesión pública. ¿Sí? Dicho sea de paso, aquí en octubre hacemos bautismos para los que no se han bautizado. Que deciden bautizarse ¿en qué? En agua. En agua. No es el mismo bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento, que iban a los que se bautizaban en el río Jordán. No era el bautismo del nuevo pacto, era un bautismo de arrepentimiento. ¿Sabes? Yendo se sumergían y decían, nos arrepentimos. Este bautismo no es un bautismo de arrepentimiento. Este es un bautismo de hacer una confesión pública de que voy a seguir a Jesús. ¿Y sabe a dónde vamos a testificar? En el desierto espiritual de este mundo. ¿Sí? Este mundo no es un paraíso, espiritualmente hablando, es un desierto. La pastora estuvo predicando hace pocos días como el siervo clama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Y dónde estaba el siervo? En el desierto. ¿Y dónde están nosotros los siervitos y las siervitas? En un desierto espiritual. Por eso necesitamos el agua de la palabra y el espíritu. Por eso no debería ser un problema congregarnos. Debería ser como cuando el siervo va a buscar las corrientes de aguas, que está jadeando. ¿Cuándo voy a llegar? ¿Sí? ¿Cuándo voy a llegar? Está clamando, viene a refrescarse en esas aguas. Entonces salimos porque entendemos que ahora somos una nación santa. Entonces salimos a ese desierto del mundo, pero entendiendo que aunque físicamente estamos en el mundo, por la obra de Cristo fuimos separados del mundo. La iglesia en el original es eclesia, los traídos de afuera, los separados del mundo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que es imposible testificar sin el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que cuando Jesús resucita, le dice a los primeros cristianos, no se vayan de Jerusalén. Esperen hasta que sean vestidos con poder de lo alto, bautismo del Espíritu Santo. ¿Cierto? Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, para ir a ser testigos, ¿para ser qué? Reyes y sacerdotes. Y no vamos a reinar sobre otras personas. Vamos a reinar sobre nuestra propia manera equivocada de pensar. Entonces, ahora el rey que tiene que salir es el interno, el hombre interior. O sea, tiene que comenzar a reinar ¿desde dónde? Desde el espíritu nacido de nuevo. Desde ese linaje que recibimos. Empezar a reinar como reyes y sacerdotes. O sea, estamos llevando la palabra, estamos intercediendo porque tenemos un sumo sacerdote. Entonces, ahí se va a cumplir lo que dice Romanos 5, versículo 17. La idea es que se cumpla ese versículo. ¿Qué dice? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién fue el que transgredió? ¿Cómo se perdió el linaje? En Adán. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte. Entonces la muerte vino ¿a qué? A ser la reina. Por eso es que en México la dicen la santa muerte. O sea, espiritualmente, eso es verdad.
Entonces los que están bajo ese reinado le rinden reverencias, la consideran su reina, ¿sí? Y ella vino a reinar, de modo que toda la gente vivió toda la vida con miedo a la muerte. Una señal de que una persona no es salva es que tiene mucho miedo a morir. Si usted ya está en Cristo, pues no es que quiera morir ya hoy, ya, me muero ya. Sí, no, pero no tiene miedo a la muerte porque sabe que ya tiene victoria sobre ella. ¿Ven? Entonces, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más, mire, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Por quién podemos reinar en vida? Por Jesucristo, el que vino a traernos el linaje nuevo. ¿Quiénes reinarán en vida? Los que han recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, fue abundancia de gracia venir a traernos el linaje nuevo. Fue abundancia de gracia poner en su vida y tomar la muerte nuestra, espiritualmente hablando. ¿Sí? Fue abundancia de gracia que Él se hiciera injusto para que nosotros fuéramos justificados. ¿Con qué propósito? Que reinemos en vida. ¿Sobre qué? Sobre circunstancias, miedos, temores, incredulidad. Todo lo que tiene que ver con la muerte. ¿Ya? Porque ahora hemos recibido vida y vida en abundancia. Entonces, cuando usted comienza a mirar la escritura, usted comienza a ver, vayamos a la historia, a ver si alcanzamos a ir a un pedacito de la historia, porque aquí en televisión el tiempo es muy. Volvámonos a donde fue el fracaso. ¿Dónde está registrado el fracaso del ser humano? La pérdida de ese linaje, ¿dónde está? En el libro de Génesis, en el capítulo 3 de la narración de Moisés. Y la narración de Moisés empieza el capítulo 3. El capítulo 2 termina diciendo que el que los hizo al principio, varón y hembra, los creó. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban los dos desnudos, Adán y la mujer, y no se avergonzaban. Y el capítulo 3 abre diciendo, pero la serpiente era astuta más que todos los animales de campo que Dios había creado, la cual le preguntó, dice, dijo a la mujer o le preguntó. ¿Cuántos saben que una muy buena forma de iniciar una conversación con alguien es una pregunta? ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿Dónde vives? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? ¿Te gusta el cine? Una pregunta. Esta era muy astuta y ¿qué hizo? Una pregunta con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Aquí el problema es que esta señorita se enredó a conversar con ella. O sea, le contestó la pregunta. Decía, a preguntas necias, oídos sordos. A preguntas embarazosas, oídos anticonceptivos. Entonces uno tiene que empezar a rechazar ciertas preguntas. No contestar todas las preguntas. ¿Usted sabe cómo un timador tima a alguien? Iniciando una conversación. Si usted no inicia una conversación con el timador no lo puede timar, porque el timador es bravo con la lengua. Ese es el timador original, que aquí se disfrazó como una serpiente. ¿Sí? Entonces le dice evita. Varona le dice, de todos los árboles del huerto podemos comer. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal, dijo Dios, no coman de él ni lo toquen para que no mueran. Y mira la respuesta de esta señora. Una afirmación. No morirán. O sea, habían otras buenas noticias. ¿Cuántos saben que el ADN, bueno, el ADN del ser humano se transmite por la sangre? ¿Cómo le pasa a uno el ADN a los hijos? Pues cuando los engendra. Va a llevar el ADN del papá y de la mamá, en el momento de engendrar. ¿Cómo pasa Dios el ADN? Por la palabra. Por eso el mandamiento de Dios es vida. Entonces Dios pasa el ADN por la palabra. Y Dios ya les había dado a ellos el ADN. Pero aquí viene otro ADN.
otro evangelio. ¿Se acuerdan que en la campaña aprendimos que somos como una bomba, ¿no? Y que cuando alguien infla una bomba, no solamente queda el aire en la bomba, queda el ADN de la persona en la bomba, en el cabello, en el sudor, en todo está el ADN. Esa es la información genética. Está ahí. Entonces ella le dice, no morirán. Y miren lo que agrega, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Realmente en el original es determinar, ¿sí? No es tanto saber qué es bueno, qué es malo, sino determinar lo que es bueno y determinar lo que es malo. O sea, que lo que Dios había hecho era que se había abrogado el derecho de ser Él quien determina lo que es bueno y lo que es malo. Que si el ser humano llegaba a eso, a determinar, eso le traería muerte. Porque Dios no cambia. Lo que fue malo para Dios hace 10.000 años, sigue siendo malo para Dios hoy. En cambio, lo que fue malo para el ser humano hace 5 años, para Dios puede ser bueno. Y por eso es que el profeta más adelante dice, ay, de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. O sea, cambiaron todo. O sea, se tomaron la atribución de ser ellos los que determinaran lo que era bueno o lo que era malo. Y en la teoría filosófica del relativismo moral, entonces dicen, no es relativo. La verdad es relativa. El bien es relativo, el mal es relativo, depende de lo que usted piense, de su cultura, depende de lo que usted se imagina. O sea, no hay verdad absoluta. No hay bien absoluto ni mal, tampoco. No existen. Pero Dios sí sabe. ¿Listo? Entonces, aquí comienza esto. Entonces, ¿qué pasó? Miren cómo cuando el ADN entró, no sé si usted alcanza a mirar lo que yo trato que aquí lo que hubo fue, ¿cómo es que dijo Jaime? Una alteración del ADN, ¿cierto? Una alteración del ADN, ¿cierto? Una alteración del linaje. Entonces, por aquí entró como una pinza y metió donde se mete el ADN espiritual. ¿Sabe dónde mete el ADN espiritual? En la mente. Porque como piensa el hombre es él. Entonces metió un ADN extraño, un ADN dañado en la mente, y al entrar eso, no fue el fruto, ella se comió el fruto, ¡ay, qué fruto tan rico! No, fue el pensamiento, fue la codicia. O sea que si yo tomo el fruto y como, van a ser abiertos, voy a ser como Dios, determinando lo bueno y lo malo. ¡Súper chévere! Y entonces eso le cambia la visión. Y vio la mujer que la moneda bueno para comer. ¿Cómo lo veía antes? Malo para comer. Pero ahora lo ve bueno para comer. O sea que a lo bueno ya llamó malo. Lo que Dios dijo es malo. Y a lo malo ahora llamó bueno. Lo que la serpiente dijo que era bueno, ella dice, sí, es bueno. O sea, tomó otro pensamiento. Y dice, y que era agradable a los ojos, cambió su visión. Ya ella ve diferente. ¿Usted sabe cómo una persona cambia para bien o para mal? Con una información que le entró. ¿Usted sabe cómo se daña un matrimonio? Cuando uno de los dos escucha chismes. Y entonces le entra la información del otro y ya lo mira con los ojos diferentes. Entonces ya lo ve que ya no es bueno sino malo. ¿Sí? Es agradable a los ojos. Ah, ya está mirando que otro es agradable a los ojos. Ya el esposo, ya la esposa no. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces ya voy de ella, codicia. ¿Usted sabe qué es codicia? Se llama amor al dinero. Eso es codicia. De codición. Y entonces después que hay un cambio en la forma de ver, el cambiar y llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿cierto? Y que hay codicia, entonces ahí sí hay acción. ¿Sí? Que primero hay un pensamiento, una idea, una filosofía, y luego ya con ese pensamiento, esa idea, esa filosofía, hay una ¿qué? Una acción. ¿Y cuál fue la acción? Y tomó de su fruto y comió. Ah, sí, esto es lo que me va a permitir. El problema no era tanto comer del fruto. Ay, no es que iba pasando y vi una serpiente enredada y que estaba comiendo. Ay, está sabroso, venga, coma, mija. Y comió. No.
Y dio también a su marido, el cual también comió así como ella. Entonces ahí hay un problema de alteración del ADN. Por eso es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que aquí entra un ADN de pecado. Solo Jesús, con su linaje escogido perfecto, podía quitar ese linaje de pecado. ¿Ya? Listo. Y miren lo que sucede. Arreglón seguido, Génesis 3. Entonces le fueron abiertos los ojos a ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sí? Higueras fashion. ¿Te acuerdas que ya hablamos con los jóvenes de higueras fashion? Sí, el desfile de modas. Entonces entró la religión. ¿Qué hace la religión? Cubre la vergüenza. Entonces ya el ser humano comenzó ¿a qué? A cubrir. No solamente de Dios, sino a cubrir el uno del otro. Mi espacio y tu espacio, lo mío y lo tuyo. Y comienza a cubrir. Entonces hay una separación entre Dios, o se separa el hombre de Dios, pero también hay un problema entre el hombre y la mujer. ¿Sí? Que es un problema de un ADN defectuoso. Mira lo que sucede, dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Entonces viene una reacción. Primero cubrir, que no te vergüenza, y luego escondernos de Dios. ¿Usted no ve que la sociedad sin Cristo siempre quiere esconderse de Dios? Ay, no, eso no hablemos de la Biblia. Hace poco que fue la misión de la NASA al espacio, y le dieron la vuelta a la Luna, hicieron un 8, le dieron la vuelta a la Tierra y le dieron la vuelta a la Luna. ¿Sí? Entonces ellos llevaron la Biblia y leyeron la palabra del espacio y vinieron contando las maravillas de Dios. Dijeron, ahora que vamos al espacio, que Dios nos permite ir al espacio, más nos maravillamos de Dios, de todo lo que Él ha hecho. Y la gente que estaba mirando y los periodistas que son supuestamente muy ilustrados, ¿sí? Que tienen un poquito de conocimiento que los aleja de Dios. Entonces dijeron, ay no, pero una misión científica, ¿para qué le vamos a meter religión? Escondámonos de Dios, eso nosotros solos podemos. Por eso es que Jesús en Juan 15 dice, separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Yo no sé si el tiempo no alcanzaba todo eso. Pero luego sigue el versículo 9. Y miren lo que dice. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La pregunta es, ¿Dios no sabía dónde estaba el hombre? Sí, sabía que estaba escondido ahí debajo de los árboles. La pregunta de Dios es espiritual. ¿Dónde estás que no estás en mí? ¿Cómo? ¿Qué te hiciste? ¿Dónde estás escondido? Y el hombre dice, o responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aparece el miedo. ¡El coco! Se lo ve que desde pequeño uno le metía miedo. ¡Ay, el coco! ¡Ay, viene! ¡Qué susto! Y Dios le dice, le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que te mandé que no comieras? Y aparece aquí, ahora el juicio. El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio yo comí. Entonces, usted tiene la culpa, Dios, porque usted fue el que la trajo. Y en segundo término, tiene la culpa ella, que ella fue la que le dio a dar. Problema de Dios, problema de ella, pero no mío. ¿Sí? Yo estoy feliz aquí con mis hojas de higuera. Yo estoy feliz aquí escondido. Desde que nadie me vea, desde que nadie sepa, yo puedo vivir a mi manera. ¿Usted qué tiene que ver conmigo, Dios? ¿Para qué mete conmigo? ¿Qué si usted allá y yo acá? ¿No es cuando Dios le dice al pueblo de Israel, suban a hablar conmigo? Y el pueblo le dice a Moisés, suba usted. Hable usted con él. Y nos cuentan otros. Y parece que hoy la iglesia vivirá del mismo modo. No, que los pastores hablen con Dios y nos cuenten a nosotros, los profetas que hablen con Dios y nos cuenten a nosotros. O sea, parecemos como una especie de pueblo de Israel. No, nosotros podemos tener comunión directa con Dios.
¿Sí o no? Que somos linaje cogido. Y sigue diciendo. Entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, entonces dijo, no, pues ya, el hombre le echó la culpa a Dios y a mí. Ahora yo me descargo con la serpiente. La serpiente me engañó y yo comí. Ahí aparecen todos los problemas relacionales de la humanidad, están ahí. En estos versículos están todos los problemas, están los divorcios, está. Mire, cuando usted lee Santiago dice, ¿de dónde vienen las luchas, los pleitos, las guerras entre ustedes? ¿De dónde vienen? De acá vienen. De esa codicia vienen desde acá. Ahora le dice, y dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y quiero terminar con esto. El Señor les hace unos vestidos de pieles. ¿Sí? Entonces, es decir, entró la muerte y alguien tenía que morir. ¿Quiénes tenían que morir realmente? Ellos. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces ellos tenían que morir. Pero Dios en su misericordia sacrificó un animal. Ese animalito era sombra y tipo de Jesús. Y los viste con la piel. Entonces aparece de grass fashion. ¿Pasamos a qué? A los abrigos de piel. Esto es lo que está de moda todavía, ¿cierto? Y quiero terminar con esto. Mire, y hay una tremenda promesa. El capítulo 3, verso 15. Y le dice, le está hablando Dios a la serpiente. Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y le habla del linaje de simiente entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Ahora, cuando usted ve en la tierra solamente hay dos familias. La familia de Dios. Por la misericordia de Dios somos su linaje. Y la familia de la serpiente o la simiente de él, que dice, no, ¿para qué metemos a Dios en esto? Esto es de la ciencia. Eso dejemos a Dios por allá en las cosas de la religión. Dios que se limite a sus cosas anticuadas por allá, pequeñas. Nosotros hacemos lo grande, lo de la ciencia, lo interesante, porque es que nosotros somos más sabios, porque nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, esa simiente te va a odiar. Y a esa tenemos que alcanzarla y contarle una buena noticia. ¿Cómo le sacamos el veneno? Lo mismo que ella hizo, con un mensaje que viene del cielo para que entre a su corazón, baje al corazón y nazca de nuevo. Tiene que intervenir la muerte para que haya vida. ¿Sí? Entonces, esto es un tema, ese es el tema de toda la Biblia. Pero ese es el tema que lamentablemente los cristianos no entendemos muchas veces. Y entonces tratamos, ¿cómo le ha ido? No, aquí tratando de hacer el bien, aquí tratando de ganarme la salvación, aquí tratando de compararme con este, aquí peleando con el otro, aquí echándole la culpa a Dios, aquí echándole la culpa al marido, aquí echándole la culpa a la mujer, aquí vivimos este tiempo así. Cuando no entendemos lo que ya sucedió. ¿Será importante que tengamos la revelación de Cristo realmente? Por eso es que Pablo dice, es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Así que termino diciéndole esto, el ADN divino se puso en una pequeña cuota en el espíritu. Se llama las arras del espíritu. Pero Dios en su infinita sabiduría quiere que lo sigamos recibiendo en pequeñas dosis, como cucharaditas. Un poquito aquí, otro poquito aquí. Es su palabra. Y que la sigamos recibiendo agradados a los clientes por la locura de la predicación. Para los que no creen, locura, para los que creemos poder de Dios. Entonces que le vaya dando un poquito, otro poquito, para que vaya teniendo la revelación. Hasta que al final la redención sea completa, cuando hayamos recibido un cuerpo glorificado.
Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.